toca para nuestras escuelas. Es un honor que el juez primero de ejecución de la Ciudad de México, pionero en el tema de la ejecución, como ustedes saben, el maestro Marco Antonio Rueda Vergara, ha tenido la distinción de poder participar con nosotros. Quiero presentarles a nuestro querido ponente. Es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Penal por el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho Procesal Penal con orientación en el Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Es doctorado en Derecho Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Cuenta con diversos cursos y especialidades, destacando la aplicación del bloque de constitucionalidad a partir de la reforma del 2011, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Derecho de la UNAM, así como profesor en el curso de preparación para juez de ejecución y curso de preparación de jueces penales en transición a ejecución penal en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal de la Ciudad de México. Ha impartido conferencias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el ciclo de conferencias de actualización judicial del Tribunal Superior de Justicia. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas en Derecho. Su trayectoria laboral en el tribunal principalmente cuenta con una trayectoria de 18 años, ocupando los cargos de mecanógrafo, secretario actuario, secretario de acuerdos del juzgado, así como secretario proyectista en sala. En el Poder Judicial de la Federación laboró como oficial judicial del Tribunal Unitario en el primer circuito. Desde enero del 2015 se desempeña como juez primero penal, especializado en ejecución en el sistema penal. Aquí en el pido, por favor, le demos un aplauso. Buenas tardes a todos, un gusto que estén aquí. Para ustedes, el tema de ejecución siempre ha sido muy olvidado para, en general, el sistema acusatorio. Y en ese sentido, esto nos ha llevado a que haya mucho desconocimiento en la vida diaria y en la práctica respecto de cómo se deben de manejar unas u otras situaciones hablando de ejecución penal. Entiendo que todos son expertos en la materia porque veo agentes del Ministerio Público y demás, y en ese sentido todos tenemos presente. Mi idea es abarcar tres grandes temas. El primero de ellos es más o menos qué es la ejecución penal, o de dónde surge, o por qué estamos en la ejecución penal, o por qué vengo yo a hablar de ejecución penal, y posteriormente desarrollar cómo se han dado una serie de problemáticas en base a la Ley Nacional de Ejecución Penal y su aplicación actual. Créanme, el tema de ejecución penal, a pesar de que ha sido olvidado, es muy interesante, es muy profundo y tiene bastantes tópicos. En ese sentido, todos tienen presente la reforma del año 2008 que hablaba del sistema procesal penal acusatorio. ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, cuando quieran hablar, por favor, interrúmpame. La idea de esto es tener diálogo, no solamente en particular yo estar hablando. En 2008 surge esa reforma, se modifican muchísimos artículos, pero hay una reforma específicamente al artículo 18 y 21 constitucional. No todo lo de la reforma fueron los llamados juicios orales, también hubo una reforma a estos dos artículos, artículo 18 y 21, que están enfocados a lo siguiente. El artículo 18 constitucional pasó de lo que es el régimen denominado readaptación social. ¿Todos ubican ese concepto? Ok. Hasta antes de la reforma se llamaba readaptación. Después de la reforma, ¿cómo se llamó? Perfecto. Reinserción social. Ahorita vamos a ver por qué esto es trascendente, porque en esta ocasión sí no solamente fue un cambio de concepto, sino también de fondo. El tema del artículo 18 y el tema del artículo 21 son los dos grandes temas constitucionales que le interesan a la ejecución. ¿De qué habla el artículo 21? Los que son ministerios públicos lo deben tener muy claro, ¿no? Pero adicionalmente habla sobre la imposición, modificación y extinción de las penas. ¿Es propia y exclusiva de quién? ¿De quién? ¿Quién impone, modifica o extingue las penas? La autoridad judicial. Perfecto. Hasta antes de la reforma de 2008, esto, lo que era la cuestión de la modificación y vigilancia en sí de la extinción de una pena, ¿quién la llevaba a cabo? Adelante. ¿Quién la llevaba a cabo, abogados? El centro penitenciario, por allá va la idea. La autoridad estaba o dependía directamente del poder ejecutivo, es decir,
Se llevaba todo un proceso que en ocasiones duraba 3 o 4 años, y cuando se dictaba la sentencia, 5, 10, 15, 35 años. ¿Cuánto es la pena máxima, abogados? En Ciudad de México, 70 años. Los 70 años los vigilaba el Poder Ejecutivo, ¿ok? Eso cambia porque se denomina ahora que se debe de extender la jurisdicción que resuelve un proceso hacia la ejecución penal. Se decía, no tiene sentido que un juez sea quien lleve a cabo todo el procedimiento, concluya con sentencia, y quien vigile que se cumple esa sentencia solo sea una autoridad administrativa. El tema que es relevante, y se los comparto, la reforma constitucional de 2008 tuvo varios plazos de vacatio legis, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, el que todo el mundo conoce, ¿cuál es? El de 8 años. El de 8 años máximo, que establecía el sistema procesal penal acusatorio. Bueno, pues las reformas al artículo 18 y 21 constitucional eran de tan solo 3 años. ¿Eso usted lo tiene presente? Probablemente sí, ¿no? En el año de 2011 entró en vigor la reforma al texto 18 y 21 constitucional. ¿Por qué fue diferente el plazo de vacatio legis, en este caso 3 años, respecto de esos dos artículos? Precisamente por la violación a derechos humanos que se desarrolla o se desarrollaba, voy a dejar así el tema, en los centros penitenciarios, por una parte, y por la otra, precisamente porque había demasiada corrupción. Además de las violaciones a derechos humanos, había demasiada corrupción. Tuve la oportunidad de ser secretario de acuerdos en el primer juzgado de ejecución que surge con motivo de la reforma constitucional. Cuando tengo oportunidad el primer día, empecé a recibir peticiones para beneficios penitenciarios en ese entonces, y llamó poderosamente mi atención que había documentos en la que, por ejemplo, se los pongo así, una persona sentenciada a 35 años de prisión por secuestro, le habían concedido un beneficio que en ese entonces se llamaba tratamiento en externación. ¿Saben cuánto tiempo permaneció la persona privada de su libertad antes de que le concedieran el beneficio del tratamiento en externación? Un aproximado, abogados, ustedes. Mínimo la mitad. Diría la licenciada, entonces 17 años, 6 meses. Ok. ¿Quién da más, quién da menos? Caso concreto, esta persona fue puesta en libertad cuando llevaba 2 años, 6 meses. ¿Saben qué pasó ahí? Dos poderosas razones seguramente que tuvieron o motivaron al entonces encargado de conceder o negar beneficios penitenciarios para, por un delito de secuestro, generar una libertad a los 2 años y 6 meses. Eso ni siquiera encontraba sustento legal, era improcedente a todas luces, y sin embargo se había materializado. La persona ya estaba en libertad. Por eso a mí me llamó la atención que a mí me estaba pidiendo beneficio por un segundo asunto en el que se le habían impuesto 20 años. ¿Ok? Lo que me pedía a mí era respecto de una segunda sentencia de 20 años, porque por esta él ya estaba en libertad a los 2 años y 6 meses. ¿Qué estoy queriendo compartir con ustedes? El nivel de corrupción era exponencial. ¿Y eso qué implicaba? Que si no se controlaba o acotaba la toma de decisiones para la concesión de un beneficio penitenciario, seguía pasando esto. Todos estos argumentos son los que llevaron al legislador federal, al constituyente, a decir: la reforma en materia de reinserción social y de judicialización en la ejecución de la pena es urgente por todas las vejaciones que sufren las personas, pero de igual manera por los actos de corrupción que se generan derivados de la ejecución de una sentencia. Y por eso es que se estableció únicamente el plazo de 3 años. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Ok. Al margen de las experiencias que pueden ser múltiples, quisiera yo retomar el texto del artículo 18 constitucional, y les decía que no solamente es un cambio conceptual, hablábamos de lo que es la readaptación social, y acá decíamos que era la reinserción social. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ustedes han escuchado? ¿A qué se les ocurre? ¿En realidad hay un cambio o simplemente cambiamos de readaptación a reinserción para superar? Bueno, se los comparto. La readaptación, como su nombre lo indica, concibe a la persona sentenciada como una persona inadaptada. Ustedes en la clase de criminología o cuando tuvimos alguna cuestión de política penitenciaria en la universidad, seguramente llegaron a escuchar de lo que era la teoría del hombre delincuente. ¿De quién era esa teoría del hombre delincuente? De Lombroso, Marco Ezequiel Lombroso, ¿no? Y que él decía que existía una propensión, pero que la persona que delinquía, además de Garofalo, pero bueno, la persona que delinquía
era una persona enfermamiento, que la Constitución hablaba de un tratamiento técnico progresivo, ¿ok? Es decir, yo tengo que diagnosticar tu enfermedad, lo que te llevó a delinquir, y ya que lo haga, te voy a dar un tratamiento para esa enfermedad que tiene que ser técnico, es decir, tengo que hacerte un estudio psicológico, criminológico, de trabajo social, etcétera, para concluir qué es lo que tú necesitas. Y ya que concluyo eso, entonces progresivamente voy a ir atendiendo tu enfermedad. Esa era la finalidad en general de la imposición de una pena de prisión, ¿ok? El concepto de reinserción social, para empezar, la persona ya no se concibe como un inadaptado, sino como un sujeto de derechos y obligaciones. Esa persona no está enferma, simplemente llevó a cabo un comportamiento que cae en un supuesto legal y a consecuencia de ello merece que le sea impuesta una sanción. Entonces ese sujeto no está enfermo, es una persona y con origen, trabajo, capacitación para el trabajo, salud, educación y deporte. Esos son los principios rectores del sistema de reinserción social. La persona lo que necesita es un trabajo, capacitarse para desempeñar ese trabajo, estar saludable, tener obviamente una actividad educativa y estar sano, esto vinculado a la cuestión deportiva. En ese sentido, el plan de actividades implica, a diferencia del tratamiento técnico, que en ese plan se tome en cuenta la voluntad del sentenciado. Es decir, en este caso, teníamos las entrevistas con los psicólogos y los criminólogos y se decía, lo que él necesita es terapia, es un abuso sexual, la persona tiene una sentencia de 6 años, voy a poner ese ejemplo, un abuso sexual agravado. Entonces, la persona lo que necesita es una terapia psicológica porque probablemente tiene un problema en ese sentido. Adicionalmente, tiene mucho tiempo de ocio o tuvo mucho tiempo de ocio porque no tenía un empleo, lo que necesita es capacitarse en algún empleo y entonces era técnico, había un estudio en relación a él, ¿ok? El plan de actividades, podemos o no compartir, pero bueno, el plan de actividades dice, ¿es delito de abuso sexual? Sí. Oye, él necesita una terapia psicológica, a mí no me interesa. Eso no es lo que a mí me es relevante para la imposición de la sanción. Lo que yo estoy interesado es en aplicar aquellas actividades que de manera consensada, tanto él como el centro penitenciario, queremos aplicar en su beneficio. Por ejemplo, el mismo sujeto de abuso sexual probablemente no quería recibir una terapia para canalizar el problema sexual o de carácter mental que tenía hacia ciertas proclividades, pero se le obligaba, ¿ok? Bueno, en teoría, todo esto es teórico. Y acá, evidentemente, si él no quiere, básicamente no estaría obligado a llevar a cabo ninguna actividad. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Este sistema, y así es lo que se pretende, es más protector de los derechos del sentenciado, de la persona privada de libertad, que porque le reconoce la posibilidad de tomar decisiones. Acuérdense que acá, si está enfermo y es un inadaptado, él no puede decidir absolutamente nada, yo tengo que decidir por él, pero acá no. Acá sí lo consigo como una persona que puede tomar decisiones incluso durante la ejecución de su condena. ¿Todos hasta aquí estamos de acuerdo? Ahora, en relación a este tema de la readaptación y la reinserción, en lo particular, y bueno, lo vengo en calidad de juez, ¿verdad? Vengo en calidad de compartir con ustedes como abogado mi experiencia, pero además mi opinión. Esta reforma está impulsada por algunos doctrinarios, como en la mayoría de los casos. Existe un doctrinario en particular, no voy a mencionar nombres, pero que dice que lo que se debe de hacer es prácticamente, en mi opinión, no lo dice con esas palabras, pero es desaparecer la política penitenciaria. Ustedes han escuchado hablar de la prevención general y de la prevención especial, tanto positiva como negativa. La finalidad de la imposición de una pena, ¿ok?, es primero advertirle a todos los demás que los que hagan ese comportamiento, esa va a ser la consecuencia, ¿ok? Pero en lo particular, es decir, ya en la prevención especial, es que ese sujeto sea capacitado, rehabilitado o que tenga actividades que cuando él obtenga su libertad ya no incurra nuevamente en ese comportamiento. Pongo el ejemplo, una persona que se roba un celular aquí en la calle de Emerson a las 3 de la tarde, hacemos un estudio de cuáles son sus condiciones y veo que desde pequeño tuvo que entrar a trabajar, tenía 10 años, nunca fue a la escuela, no tiene ni la primaria concluida, no tiene ningún trabajo y el trabajo que obtiene en todo caso le pagan no es ni siquiera el mínimo, que tiene un hijo,
que tiene ciertas condiciones. ¿Cuál es el factor que lo llevó a delinquir, al menos a cometer ese robo? Su carencia económica, ¿no? Entonces, esa carencia económica, dice la readaptación y el tratamiento técnico, si yo dejo a esta persona privada durante 4 años de su vida, pero no le hago absolutamente nada, no la capacito, no veo cuál es su problema, de nada va a servir que esté aislada durante 4 años. Lejos de eso, hasta va a perjudicarse porque va a convivir con otro tipo de delincuentes que tienen evidentemente proclividades a conductas de mayor lesividad. Y dice, entonces, como él no puede autodeterminarse, yo lo que tengo que hacer es, como papá Estado hasta cierto punto, bueno, tú necesitas primero terminar tu primaria y tu secundaria. En 4 años te da tiempo de hacerlo, ya saben que hay exámenes, etcétera, capacitación. Terminas tu secundaria y a la par te voy a capacitar para un trabajo. Quizá en la maquila que tiene Vitiform, el sistema penitenciario, puedes aprender a realizar el ensamble de cierta ropa y etcétera, que cuando tú salgas puedas trabajar en un taller de costura o etcétera. No sé si me explico con esta parte. Cuando llegue el momento de que esta persona obtenga su libertad, por lo menos ya no está como ingresor, por lo menos ya tiene primaria y secundaria concluidas y sabe hacer la cuestión de la costura. Entonces eso sí sirvió. Los 4 años que tú dejaste a una persona recluida sí tuvieron un efecto positivo en su persona. El problema con la cuestión de la reinserción, que insisto ha sido mal enfocada, es que dice, no, es que tú no te tienes que meter en eso. Él no es, y reitero, no está enfermo, no es una persona que no comprende las cosas. Sí las comprende y llevó a cabo un hecho. Ya lo castigaste, ¿no? Le pusiste 4 años. Bueno, tú no tienes ningún derecho de restringirle más prerrogativas o derechos que él tiene como persona. Por lo que si él entra al centro penitenciario y no quiere hacer absolutamente nada, es decir, quiere estar las 24 horas del día viendo la tele o acostado en su, si es que tiene una cama, ¿verdad? Pero bueno, o acostado en su cama, tú debes de respetar eso y no lo debes de obligar en lo absoluto a que haga nada. Es una toma de decisión personal si él quiere participar en las actividades. Pero entonces yo me pregunto, ¿en dónde queda la política penitenciaria? Porque de nada sirve que yo, ese sujeto, lo deje 4 años privado de su libertad, si no va a hacer absolutamente nada cuando salga. ¿Qué ocurrirá? La lógica que me dice, nuevamente, vamos a regresar al mismo tema. Y esa cuestión la hace sobre pretexto de privilegiar sus derechos humanos. Esto llega incluso al absurdo de que algunos doctrinarios dicen, bueno, no son 4 años, son 20 años, lo que significa decir a la licenciada que se puede ir a los 10 años con algún beneficio ahora llamado preliberacional. Bueno, cuando esta persona, nuevo sistema, llegue a los 10 años de cumplimiento y te pida un beneficio, tú se lo tienes que otorgar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde quedan los requisitos de famoso buen comportamiento, participación en las actividades laborales, que no haya sido castigado, etcétera? Él dice, no, es que tú no te tienes que meter en eso. Reitero, si él no quería hacer nada, eso es su problema. Si ya llegó el supuesto legal de 10 años, tú tienes que ordenar su libertad. No sé si me explico. Entonces yo me pregunto, entonces ¿para qué le ponemos 20 años? Mejor desde un principio, dile que son 10 años y eso es lo que se va a quedar. Y se acabó. No va por ahí, ese es se los comparto porque desgraciadamente esta postura, algunos jueces, no, insisto, no son pocos, pero tampoco es la mayoría, se van con la postura doctrinaria de Sarre, y perdón, ya lo dije. Otro tema que él también toca, vinculado a esto, es si él decide, sentenciado, llevar a cabo una actividad laboral, entonces, porque tú dices que tiene que trabajar, ¿sí? En el interior de los centros penitenciarios, abogados, hay algo que se llama comisiones laborales. Esas comisiones son como cocinero, como artesano, como estafeta, como lo que ustedes, hay múltiples denominaciones para actividades que realmente no son tan, ¿cómo decirlo?, productivas, porque realmente no se produce alguna situación. Una estafeta lo único que se encarga es de solicitar a los internos, irlos a buscar a su dormitorio y regresa y aquí está el interno para que le notifique lo que le tiene que notificar, etc. Sin embargo, eso se considera como una comisión. Al considerarse como una comisión, es un trabajo por la que presta un servicio. Tanto, eso ha sido siempre, tanto en la legislación anterior como en la actual, esa actividad implicaba que él obtenga un recurso económico.